Damos un momento que ya inicia a grabar y les doy el orden del día. El orden del día, porque pues, de hecho eh, en el documento que se les ha compartido en el foro, cuál es un formato para construir la relatoría, pues tiene varias partes. Una de las partes indica que deben de tener ese paso a paso o ese orden del día. Entonces, ¿cómo vamos a plantear ese orden del día? Yo voy a leer la pregunta que se nos plantea en la guía de actividades, tal como nos la plantean, eh, y la idea es que después de que yo las lea, ustedes levanten la mano e inicien a participar. Recuerden, quien no participe, quien no hable en este encuentro, pues es como si no hubiera asistido, pues no le tomo la asistencia. Eso por un lado, y pues bueno, perdería puntos, porque la idea es que quien participe en estos encuentros, pues tenga todos los puntos. Ya quienes no pudieron participar porque están laborando o se les presentó alguna dificultad, les podré pasar es la grabación de este encuentro y con eso ellos puedan construir la relatoría de tal manera que, pues, que no tengan dificultades. Lo único que va a variar quien no participó es que le va a calificar con un puntaje menor que quien sí participó. ¿Listo? Vamos a dar inicio. Entonces, ya les dije, leo la pregunta, ustedes levantan la mano, responden, pues diciendo su nombre primero, activando su cámara, activando su micrófono, y luego de que todos ya den su participación, haré una última participación en donde expondré algunos elementos históricos de lo que es la educación a distancia. ¿Listo? Quisiera saber si es clara estos lineamientos, esta instrucción. Por favor, me indican. Sí, señor. Profe, muy claro. Muchas gracias. Claro. Perfecto. Claro. Listo. Entonces, si notan, este encuentro es un poco diferente a los otros que han tenido, en cuanto que realmente acá quien va a hablar son ustedes. En otros encuentros, el docente es quien explica. En estos, ustedes son los que generan los argumentos. Esa es la idea de este espacio. ¿Listo? Entonces, mientras no estén participando, sí les recomiendo silenciar los micrófonos para evitar ruidos de fondo. Actívenlo cuando ya vayan a participar. Entonces, dando inicio a este encuentro, leo la pregunta. La pregunta dice, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado en el proceso de adaptación a la educación a distancia? ¿Y qué expectativas se han generado frente a esta modalidad de estudio? Repito, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado en el proceso de adaptación en la educación a distancia y qué expectativas se han generado frente a esta modalidad de estudio? Esta es la pregunta, así que pues inicio a ver quién levanta la mano para poderle dar la palabra, iniciar este encuentro. Listo, gracias por quien ya están muy animados, ya tienen ahí sus argumentos, muchísimas gracias. Entonces vamos a darle la palabra a Alex Giselle Romero. Iniciemos con Alex. Hola, profe y estudiantes, compañeros, buenos días. Mi nombre es Alice Giselle Romero Rubio. Estoy matriculada en la UDR Suacha en el programa de Administración de Empresas. Pues, ¿qué problemas se me han presentado últimamente con la modalidad a distancia? Pues he tenido varios problemas, varios inconvenientes debido al computador porque se me dañó. Entonces, eso pues es fundamental para poder realizar todas las actividades propuestas por el tutor, por todos los tutores, además de que es una herramienta de trabajo. Entonces, pues ese es el reto más grande que se me ha presentado respecto al tiempo también. Por ejemplo, cuando estoy trabajando y hay tutores que programan las sesiones a las 3 de la tarde, pues a esa hora uno no puede por cuestiones del trabajo. ¿Y qué expectativa tenía? Tenía la expectativa de poder estudiar bien y digamos que en las noches dedicar todo mi tiempo, pero pues debido al computador no he podido. Entonces me ha tocado ir a café internet y allá pues no funciona muy bien. Y, y pues, pero sin embargo pienso que uno debe ponerle la ficha y el empeño, porque pues las cosas se pueden hacer así no se tengan los materiales, digamos. Entonces, es un poco difícil, pero pues he tratado de hacerlo con los recursos que tengo, por ejemplo, el celular o hablar con el profesor y presentársela hecha a mano o algo así.
Listo, gracias, Alex. Nos presentas un argumento desde lo personal. Gracias. Ahí voy a hacer una intervención en cuanto a que, pues, cuando se les presenta este tipo de dificultades, que se les daña el computador, que pues tienen algún problema técnico, la universidad tiene a su disposición la plataforma Moodle, en la cual ustedes pueden ingresar a los cursos, a participar en los foros desde su celular. Para ello pues, requieren una autorización y por eso yo envío un correo a todos. De tal manera que si tenían esta necesidad, pues me avisaran y eso lo único que tenían que hacer es enviarme una carta y con esa carta exponer las razones por las cuales requiere la aplicación. Y de esa manera yo se los autorizo y pues ustedes les envío un instructivo para que la puedan usar y puedan, digamos que, solventar un poco esta dificultad. Listo, Alex, pero gracias por tu participación. Espero pues las otras sigan avanzando, sigan dándonos más insumos. Les recomiendo que vayan tomando nota de estas participaciones, pues por serán los insumos para construir la relatoría. Tomen el nombre de sus compañeros, porque pues también deben de registrar en el formato de relatoría el nombre de sus compañeros. Continuamos, ahora le damos la palabra a Marleni Moreno. Buenos días, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Marlene Moreno. Estoy en el primer semestre de Administración de Empresas. Bueno, en cuanto a la pregunta, mi desafío ha sido empezar una meta que tenía desde hace mucho rato, pero pues muchos obstáculos en la vida, tanto en lo económico como en lo personal, en lo laboral. Entonces era una situación que se había aplazado, pero bueno, gracias a Dios he iniciado y la meta es terminar. En cuanto a la parte de el desafío así que más, esto es volver a iniciar, después de tanto tiempo uno volver a retomar la parte educativa, porque pues hay cosas que ya se le han olvidado, hay cosas que es como empezar de ceros prácticamente. Pero pues con la ayuda de cada uno de los tutores y parte de las de la perdón, de la situación actual que se está viviendo, pues eso nos ha conllevado a que tomemos una nueva expectativa en cuanto a la parte virtual y aprender día a día. También la parte laboral, obviamente se ha llevado a también la parte virtual porque pues obviamente por la misma situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, nada, esto nos ha abierto puertas y a abrir puertas y a la vez aprender un poco más de la parte virtual de lo que ya teníamos conocimiento. Entonces, pues agradezco también la oportunidad de que de capacitarnos sea un buen punto a su favor. Hay unas ventajas y unas desventajas que tenemos. En las desventajas tenemos ahorro de tiempo, ahorro de dinero también. Podemos de pronto compartir más con nuestras familias, mientras hacia la universidad o hacia los trabajos lo podemos utilizar para adelantar tanto en una situación o en la otra. Entonces esto no es diferente, ¿cierto? También tenemos que podemos estudiar en cualquier parte del país, no es solamente tiene que ser donde querramos, ¿cierto? Que pues en la parte virtual, desde que tengamos una parte de internet y un buen computador, nos podemos conectar y podemos desarrollar nuestra parte académica. Y la laboral, pues también esto se nos está facilitando también en la parte laboral. Tenemos retos, tenemos desafíos,
también que tenemos obviamente que cumplir y te podemos llevarnos los retos que podemos ser unos aprendices activos, tener, aprender de aprender, también podemos hacer, adquirir nuevos conocimientos. Bueno, gracias Marleni. Se te cortaba un poco, pero pues digamos se entendió en varias partes. Gracias por procurar traernos algunos elementos adicionales a la situación personal que has vivido en este ingreso a la modalidad. En efecto, esto es una modalidad que llega a todos los lugares del país, digamos más que otras posibles modos de estudio. La verdad, esta modalidad permite que los estudiantes así estén en el exterior puedan estudiar y pues y cumplir ese sueño, esa expectativa de ser profesionales. Entonces, gracias Marlene por tu participación. Continuamos. Vamos con Yomar Núñez. Profe, ya regáleme un segundito mientras cuadro la cámara. Espérenme un segundo, por favor. Vale. Sí. Profe, muy buenos días, compañero, muy buenos días. Muy buenos Pues, días. gracias. Verdad, ha sido un reto grandísimo. Yomar Núñez, estudiante de psicología aquí de la UES Soacha. Nuevamente retomar, como decía la compañera anteriormente, ha sido durito porque yo llevo muchísimos años en estudiar. Soy licenciado en biología y química, pero pues hace tiempo no cogía un computador únicamente para pasar notas de los alumnos nada más. Ha sido un reto durísimo porque me pasó lo que le pasó a la compañera. Mi computador también sacó la manito y me ha tocado vía solo con el teléfono y en los raticos que he tenido libres nada más puedo conectarme. No es fácil, no es fácil porque es un sueño a la vez, pero no es fácil. He tenido muchas dificultades a nivel personal. Mi madre murió hace 8 mesecitos exactamente, no por la pandemia, no por un paro cardíaco, y esto pues ha afectado mucho la parte emocional. En mi casa somos 15 hermanos y de los cuales pues nos hemos apoyado mucho. Y por ese reto ha sido para mí duro, duro, como les digo, porque pues no es fácil, porque era el motor. Mi padre murió hace 9 años y todo ha sido como el son de girar alrededor. A ratos me he atrasado en algunas clases, ahorita estoy atrasado creo que en una, no porque no quiera, sino como le digo, es por el tiempo y el espacio. Yo sé que usted ha tenido mucha paciencia, usted me ha ayudado mucho también, profe, internamente me ha colaborado con algunas cositas y muchas gracias por ese apoyo que no me da solo a mí, sino sé que a muchos de sus estudiantes porque usted tiene un corazón muy grande, un corazón que le ayuda a salir adelante a otras personas que queremos ser profesionales más de lo que somos de pronto algunos ya y otros que hasta ahora estamos iniciando en esta carrera, pero es bueno y es bonito porque aprende uno. Siempre soñé en estudiar en la UNA, siempre era mi sueño cada que pasaba ahí por la 38. Siempre la veía y decía, uy, esa universidad yo tengo que entrar, esa universidad yo algún día tengo que lograrlo, y era el sueño. Ahorita estoy empezando a tener ese sueño. Me disculparán porque es que son retos, y más por lo que no está de motor, como les digo, que era mi madre que me daba el impulso de seguir adelante cada día. Admiro a muchos compañeros que están iniciando también esta labor y que uno para echar adelante solo necesitas ganas. La tecnología ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchas cosas, como le digo, solo sé pasar en notas, mandar trabajos también a los estudiantes y pare de contar. Pero todo lo que he venido aprendiendo ahorita en este mes a través de las distintas cátedras que tengo con ustedes, muy bueno, muy bueno. Pero gracias de verdad y por esa oportunidad que nos da en la universidad de estudiar a distancia y tenemos que aprender y meterle la gana para seguir adelante. Muchas gracias, profe. No, gracias a ti, Yomar. Muchísimas gracias por esa participación. De valorar muchísimo que ya siendo profesional también busques
mejorar esa parte de utilizar recursos, de aprender nuevas formas de aprender, de nuevas formas de enseñar. Gracias porque de verdad esas experiencias de verdad lo nutren no solo al estudiante que se encuentra acá, sino a mí también. Me lleva a pensar de verdad, wow, estos esfuerzos que hacen los docentes de verdad por llevar al escenario nuevos elementos y de verdad aportar a esas nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Yomar, de verdad, muy interesante tu participación. Y espero poderte aportar en todo este proceso académico y más adelante, si no sea tu tutor, poderte apoyar y que pues realmente culmines y puedas lograr ese objetivo que te has planteado. Continuamos. Vamos a avanzar ahora con Karen Villamarín. Sí, señor. Buenos días, profesor. Bueno, uno de los desafíos que más se me ha dificultado es lograr gestionar las horas de estudio diariamente o semanalmente, porque muchas veces a mí lo que me sucede es que, bueno, yo digo voy a hacer, por ejemplo, el trabajo de esta asignatura, pero entonces hago una parte el día de hoy y la otra parte el día de mañana. Pero entonces la retentiva que tengo en ese momento no me funciona, porque entonces para el día de mañana ya se me olvidaron gran parte de las cosas, pues porque uno hace muchas cosas en el día, entonces cuando me siento a estudiar, yo digo, ¿qué hice ayer? O sea, ¿qué estudié ayer? Esa es como la parte más difícil que pues a mí me ha parecido. Y las expectativas, pues según los recursos que yo también pude leer y pude pues adquirir la información, es llegar a aprender más a fondo sobre las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas que nos brindan y poder utilizarlas correctamente, no simplemente como lo básico, sino poder aprender todo lo que conlleva estas herramientas. Ok, gracias Karen por tu participación, gracias por traernos algunos elementos. Seguramente habrán más estudiantes que les pueda llegar a pasar lo mismo que a ti, que hoy están leyendo un recurso, están viendo un video, aprendieron hoy, se levantan mañana y borraron un cassette y algo pasó. Para ellos se hago una sugerencia. Les cuento, yo también soy estudiante en la UNAD, estoy cursando una maestría en educación y yo lo que hago realmente, miren, esto es una agenda que me regalaron y yo realmente lo que hago es anotar todo lo que voy leyendo, hago mis resúmenes, resalto, realmente ha sido un proceso muy bueno el poder leer y resumir, pero pues no solo, digamos, el hacer los resúmenes en mi agenda y escribir, también lo que hago es, por ejemplo, miren, esto es un calendario, no sé si lo alcanzan a ver bien, es un calendario en el cual yo agendo todo. Yo lo que hago es resaltar las actividades que tengo que hacer, me programo para entregar las actividades, aquí también programo los encuentros como este, entonces acá lo tenía, por ejemplo, agendado, que hoy tenía encuentro a las 9 de la mañana. Entonces, todos estos procesos de escribir, agendarnos, empezar a incorporar nuevos elementos a esa formación, si bien es a distancia, pues también requiere que tengamos el uso de material impreso, el uso de cuadernos, el uso de esos elementos que también se usan en la presencialidad para podernos organizar. Y esto el reto de uno era organizarnos, empezar a incorporar nuevos elementos en nuestra forma de aprender. ¿Listo? Eso aportando a lo que ha dicho Karen. Vamos a continuar. Ahora seguimos con Brandon Yesid Morales. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Brandon Yesid Morales Sánchez. Estudio en la UDR Soacha, Ingeniería Industrial. Soy tecnólogo del SENA en gestión de la producción industrial. Pues mis desafíos como tal que he enfrentado fue volverme a adaptar otra vez al estudio, ya que no hace 3 años no estudiaba, entonces volví a retomar todo eso, se me han olvidado algunas cositas, me toca repasar mucho pues videos de tutorial pues, en cosas de matemáticas, esos han sido mis retos, o volverme a adaptarme como a la parte de la plataforma, volver a encontrar todo, volver a escarbar, volver o sea, a entender cómo se manipula la plataforma. eh, Creando hábitos como de estudio, o sea, también cronogramarme como a qué horas estudio, a qué horas laboro, a qué horas mi parte personal. Esas son los desafíos que he tenido. Mis expectativas que he generado es que la universidad es un campo tecnológico, el cual me brinda la capacidad de conectarme en cualquier sitio donde yo esté,
para poder ver las guías, para poder entrar a las clases, a las conferencias, y que también me permite bastante tiempo en mi vida laboral y personal. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Brandon, gracias por tu participación. Nos traes algunos elementos que podemos añadir al tema de la relatoría, desde esa construcción personal de lo que ha pasado contigo en ese andar en la modalidad. Vamos a continuar. Ahora vamos con Harold Mojica. Buenos días, compañeros. Mi nombre es John Harold Mojica. Soy estudiante de la UDR de Soacha. Estoy cursando por el momento el área de psicología. Pues respecto a la pregunta, pues los desafíos principales que se me ha dificultado un poco es la organización del tiempo. Perdón. La organización del tiempo, pues con las áreas laborales, obviamente pues es lo más complicado por ahora. También se me ha hecho un poco el desafío de los trabajos colaborativos, pues ya que pues uno trata de aportar algo, pero muchas veces pues los compañeros como que no tienen ese tiempo para uno, sí, para ponernos de acuerdo a la hora de presentar un trabajo colaborativo. Las expectativas pues me parecen muy buenas, pues ya que la universidad le propone a uno muchas herramientas digitales que uno puede aprovechar muy bien. Por otro lado, también me gusta la motivación que lo llevan a uno a la investigación, a ser un líder transformador, a ser una persona innovadora. Pues eso es lo que les comparto desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, John Harold Mojica. Gracias por la participación. Se nota que estás trabajando. Gracias por también sacar tiempo para unirte a estos encuentros, por poder pues avanzar en ese proceso de formación. Y gracias por traernos a colación algo que no habían dicho los compañeros, el tema del trabajo colaborativo. Sin duda creo que uno de los mayores retos en esta modalidad es poder trabajar de forma colaborativa. Aquí de manera presencial, bueno, se encuentra el estudiante en el aula, puede hacer el proceso con sus compañeros, acordar encuentros y bueno, desarrollar las actividades. En el proceso virtual es muy complejo porque realmente puede llegar a pasar los escenarios que plantea Harold, es que el compañero tiene otros horarios laborales, otras actividades y pues no tiene la oportunidad para poder participar en los tiempos que quizás yo como estudiante sí puedo hacerlo. Entonces es un tema también de flexibilizarme para que también exista el trabajo colaborativo, ya que es esencial en esta modalidad, porque acá el estudiante, aunque aprende de manera autónoma, sin duda es uno de los ejes de la formación, también es necesario que construya conocimiento. ¿Y cómo se construye conocimiento? Con el otro. Entonces, el argumento o lo que construya el otro también me va a permitir a mí crecer en esa formación, como pasa acá en este escenario. Si ustedes notan, no solo ustedes aprenden, también yo como docente llego a aprender de lo que ustedes han dicho. Entonces, gracias por esa participación, Joan, gracias por traernos algunos elementos nuevos a esta discusión. Vamos ahora con Jamie Sanabria. Profesor, compañeros, buenos días, ¿me escuchan bien? Es que tengo un poquito de falla Sí, con el señora. internet. Bueno. Profe, no voy a poner la cámara precisamente para que no vaya a tener problema con el acceso a internet, ¿listo? Bueno, Tranquila, me presento, no hay mi problema. nombre es Joana Sanabria, pertenezco a la VR de Soacha, estoy en el programa de Administración en Salud. Voy a leer un poquito de lo que estoy organizando para la misma relatoria. Entonces, empiezo. El hecho de iniciar con un proceso de aprendizaje a distancia pone a prueba la capacidad de cada persona para desarrollar mecanismos que le permitan llegar al autoaprendizaje, iniciando con una programación de tiempo y creando hábitos de estudio. Bueno, esto digamos que plasmado en el cuaderno suena muy bonito y uno dice que tan fácil, ¿cierto? Pero realmente a la hora de hacerlo sí es complicado, porque pues para mí ha sido muy complicado organizar el tiempo si por mi parte laboral, o sea, yo creía que iba a poder organizar todo de tal manera para poder sacar como un tiempo fijo para ingresar pues a la plataforma y estudiar, pero realmente
sí ha sido complejo, aunque pues se ha logrado. Lo que sí tengo claro es que ya no voy a poder dormir, eso sí ya lo tengo súper claro, pero pues la idea es alcanzar los objetivos, ¿cierto? El compromiso y la responsabilidad son factores importantes a la hora de hablar de esta modalidad. Si bien la universidad proporciona todas las herramientas que permitan de manera organizada alcanzar el objetivo principal, que es formarnos como profesionales, considero que la responsabilidad recae principalmente en el estudiante, en nosotros, en el compromiso que tenemos realmente de alcanzar esa meta que nos proponemos para ser profesionales. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia proporciona una serie de herramientas virtuales que nos permiten acceder a todas estas posibilidades de aprender de manera virtual. ¿Qué noto? Los tutores nos están formando continuamente, nos están capacitando para el acceso y el manejo de esas herramientas, que me parece excelente, pues pese a que en mi trabajo yo de alguna manera manejo esas herramientas, pues acá he podido aprender más, me ha ayudado tanto para la universidad como para mi trabajo, pues en ese caso me ha parecido muy objetivo. Me parece muy valioso el enfoque que tiene la universidad para formar estudiantes con un pensamiento de liderazgo, en lo que puede ver en el componente en los componentes académicos, pedagógicos, buscan formar estudiantes líderes y que presten una ayuda a la comunidad. Pues en mi ámbito laboral, yo trabajo en un programa de soporte a pacientes, yo ayudo mucho pues a mis pacientes, a la comunidad, y pues esto me parece excelente. Mi expectativa, pues poder desarrollarme aún más, pues como ese líder que ustedes proponen, y pues realmente sí es un esfuerzo grande. Como decía uno de mis compañeros, mi compañera Mayerly, lo primero es iniciar. Sí, yo ya inicié y pues la idea es terminar. Muchas gracias, profesor. Gracias, Jamie, y te agradezco muchísimo haber preparado la participación. Se nota que has leído, se nota que procuraste construir una participación idónea para este encuentro. Nos traes varios elementos y sin duda de verdad la modalidad, o bueno, la Universidad Nacional Abierta a Distancia busca que de verdad ustedes sean unos líderes transformadores. ¿A qué me refiero con ello? La universidad busca que ustedes, si bien aprendan una serie de conceptos, que vayan construyendo conocimientos, también busca que ustedes no solo se lleven esa información y pues lleguen a ser profesionales, sino que también lleven esto que han aprendido a otro escenario, a su escenario familiar, que también aporten a su familia y que también aporten a su comunidad. La idea es que ustedes empiecen a ser líderes desde donde se encuentran, a aportar a sus comunidades. Seguramente podemos ver docentes, psicólogos, ingenieros que próximamente van a estar aportando desde esas ideas innovadoras. Así que muchísimas gracias, Jamie, muy interesante tu participación. Continuamos, ahora vamos con, miramos, Michelle Camargo. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Michelle Camargo. Actualmente soy auxiliar de enfermería. Pues uno de los desafíos que enfrenta es el proceso de adaptación de las clases virtuales y a distancia, ya que pues yo los estudios que tengo los hice, no los hice virtuales, sino presenciales. Pues la verdad fue un poco difícil adaptarme a esta modalidad, ya que apropiarme de este campus o de los escenarios virtuales es un desafío para utilizar esas aplicaciones y apps. En el transcurso de este tiempo he logrado con satisfacción realizar mis actividades o tareas, ya que he accedido a videos o asesoramientos por tutor o preguntando a mis compañeros. Pues otro desafío ha sido como generar un hábito de estudio, ya que pues por mi profesión es muy difícil acomodar los horarios, ya que pues por lo general mis turnos son 24 horas, pero hay veces que me toca 48 horas o más, entonces pues no dispongo de un tiempo
como tal para poder estudiar. Entonces, pues digamos que uno de los desafíos ha sido eso, generar como un hábito de estudio o un horario para poder desarrollar mis actividades. Las expectativas que ha generado esta modalidad ha sido muy amplia, ya que esta misma me ha permitido tener conocimientos acerca del impacto que genera esta modalidad, ya que es muy participativa, democrática y dinámica, facilitando que la mayoría de las personas que pueden estudiar presencial tengan la facilidad de acceder a distancia o virtualmente. Pues ese es mi pequeño discurso, profe. Gracias, Michelle. Gracias también por el esfuerzo que haces de poderte unir a este tipo de encuentros, así como tus compañeros. Les agradezco que de verdad pues tengan la posibilidad de participar. Yo sé que no es fácil, a veces no es fácil poder hablar en frente a un micrófono, poder activar la cámara, que los demás nos vean, pero son aspectos que poco a poco nos permitirán ser mejores profesionales. Entonces, gracias por sacar ese esfuerzo y procurar participar en este tipo de encuentros. Vamos a continuar. Hay algunas personas que no han levantado la mano, pero se encuentran se encuentran acá conectadas. Por ejemplo, Oscar Maldonado, María Sanguino, Peluches Ginette, así como indica. Quisiera saber si están listos, si van a participar. Por ejemplo, Oscar, Ginette, si están ahí. Tengo la duda. Ah, perfecto. Oscar Maldonado, continúa. Buenos días para todos y para el profesor también. Qué pena no activo la cámara porque me encuentro en horario laboral. Entonces estoy usando como el computador de la empresa. Mi nombre es Oscar Maldonado, estoy inscrito en la sede de Zipaquirá. Bueno, como beneficios que he visto en la parte a distancia es que puedo manejar mi propio horario, al mismo tiempo puedo estudiar y trabajar. Dificultades que he encontrado, pues es que tanto uno el esfuerzo mental y también como visual, porque pues yo trabajo todo el día frente a un computador y por las noches llegar al mismo tiempo a sentarme y estar frente a otro, pues es un desgaste. Entonces eso es como la problemática que se me ha presentado. Al comienzo también la plataforma se me dificultó bastante, un poco. Ya después ya fui acoplándome y entendiendo cómo eran los procesos. Y también en la parte de los trabajos colaborativos es un poquito el problema por los dilemas que cada participante conlleva, pues porque no cada uno puede al mismo tiempo colaborarnos, entonces es un poco confuso. Y pues como tal, ese sería como lo que opino sobre el tema. Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Gracias por traernos algunos elementos a este encuentro. Continuamos ahora con Jennifer Peña. Pues, si quieres, continúa, Jennifer. Muy buenos días, profe, buenos días, compañeros. Qué pena que no me pude renombrar. Bueno, la verdad, yo estoy homologando, vengo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hace muchos años que me tocó, bueno, por varias cositas que se nos presentan, aplazar. Y pues retomé nuevamente los estudios y me pareció muy interesante la plataforma, muy, digamos, servicial para nosotros los que trabajamos o por temas de tiempo, sobre todo, pues escogemos esta modalidad virtual, es muy importante. Que se me ha hecho un poquito complejo, pues lo que reiteran algunos compañeros, el tema como de acoplar el trabajo y los tiempos que nos quedan con los horarios, aunque pues, digamos, desde el inicio traté de hacer como lo que indicaba el profesor, como coger un calendario y ubicar cada materia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cojo las que están prontas a vencer, empiezo a trabajar en esas cátedras o asignaturas y dejo al final pues las que estén con más tiempito de pronto a vencerse. Lo que se me ha hecho un poquito complejo sí ha sido el tema del trabajo colaborativo,
porque digamos soy mamá, tengo 3 niños, trabajo y bueno, uno tiene, el tiempo se le empieza a hacer escaso. Entonces a veces poderse contactar con los demás compañeros, poder llegar a una conclusión. Entonces a veces digo, y en ese tiempito pues uno lo puede ir adelantando haciendo otras cosas, pero pues digamos adelantando las mismas lecturas o los trabajos que hay que hacer. Más sin embargo, pues resalto lo que dice el profe en cuanto a que, bueno, es para ayudarnos con el tema del aprendizaje, que sea como un aprendizaje también entre todos. Pero eso sí, se me ha hecho un poquito complejo trabajar colaborativamente. De resto, todo el material que suben, la información, las ayudas de las CIPAS me parece también excelente. También de que, digamos, yo a veces no puedo entrar a las web conferencias y pues afortunadamente quedan grabadas y pues ahí, digamos, miro todo lo que hay que hacer. Entonces eso me parece muy bueno. Esa es como mi aporte. Gracias, de verdad, muy buen aporte, nos traes muy buenos elementos a este escenario. De verdad, espero hayan tomado nota, no solo el aporte de Jennifer, sino de los demás compañeros, porque de verdad son los insumos para construir la relatoría. Y en efecto, es que esta modalidad exige, pues, esos escenarios de trabajo colaborativo son complejos, pero de verdad nos van a ayudar mucho. Poco a poco pues llegarán a encontrar equipos idóneos, podrán encontrar lugares en los que solo participan 2 estudiantes, 3, 4, en ocasiones que solo participo yo. Entonces en esos casos se recomienda al estudiante pues que por favor converse con el docente, dé a conocer la situación y pues sepa generar un plan de acción frente a esta situación. ¿Listo? Y creo que finalizamos las participaciones con María Santino. Entonces, por favor, María. Pues buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Sanguino Triana y pues los desafíos que se me han presentado es el manejo de la plataforma virtual y todo lo referente a lo virtual, ya que yo venía trabajando de manera presencial, entonces pues sí se me dificultó un poco y las expectativas que yo tengo es lograr ser una buena profesional en el área de contaduría pública. Gracias, María, por tu aporte. Gracias por ese aporte en el encuentro. ¿Qué les sugiero de en adelante? Yo sé que a algunos sí se les evidenció, digamos, esa apropiación por el material de estudio, que prepararon su participación o por lo menos tenían muy buenas ideas o muy buenos avances para participar en estos encuentros. Pero resulta y pasa que estamos en un momento en el que ustedes, algunos ya han pasado por alguna formación, ya sea técnica, tecnológica, profesional, pero pues todos los demás ya hemos pasado por el nivel de básica y media. ¿Eso qué quiere decir? En este momento nos encontramos en un nivel de formación profesional, donde cada día las exigencias serán mayores. Y en ese caso, pues cuando participen en un encuentro, ya sea CIPA, ya sea B-Learning, Web Conference o escenarios como el que se plantea el día de hoy, pues lleguen con algunos avances, que ya hayan leído, que ya hayan visto los recursos o a los videos que se hayan planteado, y de esa manera sus argumentos sean un poco más construidos y puedan de verdad aportar al encuentro. Esa es mi invitación para que de ahora en adelante empiecen a evolucionar y empiecen a construir mejores elementos para estos encuentros. Algunos ya han avanzado en ese camino, les felicito, y de quienes no, pues bueno, interioricen este llamado que hago en este momento. Ahora, de verdad, muchas gracias por participar en este encuentro. De resaltar que, digamos, la mayoría presenta como dificultad esa adaptación a la modalidad y esa organización de tiempos. Digamos que la gran mayoría plantea esos aspectos como desafíos, esos desafíos propios que han tenido en la modalidad. Entonces, adaptarse, organizarse, y pues es un proceso que poco a poco irán avanzando y no tendrán dificultades más adelante. Es más, apropiarse de la modalidad. Así que muchas gracias por su participación. Voy a continuar pues dando algunos aportes, algunos elementos un poco históricos sobre lo que es la modalidad a distancia. Entonces, pues si bien es cierto, pues podemos ver que esta modalidad abierta a distancia, esta modalidad mediada por tecnologías, la vemos, no sé, sobre todo desde los años 80, 90, la empezamos a reconocer en el país. Realmente esta modalidad existe desde hace mucho tiempo. ¿Desde qué tiempo? Pues resulta y pasa que
existe una época muy particular de la sociedad en cual teníamos la primera y segunda revolución industrial, donde teníamos un avance tecnológico. Entonces, por ejemplo, en 1780 empiezan a aparecer las primeras máquinas, y estas máquinas empiezan a evolucionar a tal punto que después de 1880 tenemos el avance tecnológico, pues se descubre, o bueno, se generan los escenarios de la electricidad, y conforme a ello pues empiezan a evolucionar un poco más rápido las tecnologías. Entonces tenemos acceso a lo que es la radio. Entonces, entre esa época, que es la primera y segunda revolución industrial, estos avances tecnológicos permiten que como sociedad pues también hagamos un llamado a la educación, al sistema de educación. ¿Por qué razón? Porque existe una demanda de educación, también existe unas necesidades las cuales deben de atenderse, y también existe un momento en que se generan algunos costos de educación del sistema. Como se debía atender a las personas, no solo quienes vivían en cerca de los lugares donde se encontraban las escuelas, las universidades, sino que también debía atenderse a las personas que vivían lejos, a esas personas que, por ejemplo, vivían en zonas geográficas muy alejadas, aquellas personas que vivían o viven actualmente, de hecho, en zonas rurales. Entonces, la educación debía atender a estas personas. Por tanto, pues empieza a aparecer algunos elementos tecnológicos, algunos elementos que empiezan a ser apropiados por la modalidad de aportar a esas necesidades de esos momentos históricos. Luego ya después de 1950 empieza a ser un poco más acelerado, un poco más visible el tema de la educación a distancia, ya que, por ejemplo, en 1962 aparecen los primeros ordenadores, y ya en 1990 empieza a usarse con mayor rigor el tema del Internet. Entonces, en esa era tecnológica tenemos más apropiación por el uso de las tecnologías, podemos aportar y podemos tener acceso a toda esa información que se construye a nivel global. Y a tal punto que hoy en día podamos tal vez decir que hay una cuarta revolución industrial, en donde estamos manejando tecnologías, pues, por así decirlo, 4.0, en donde todos los procesos de producción impresos, empiezan a aparecer los temas de 3D, robots, y bueno, un tema de evolución tecnológica. Pero esta evolución tecnológica también permite que todo el pensamiento o todo lo que estábamos desarrollando como procesos pedagógicos y psicológicos pues, tenga que evolucionar, tenga que avanzar. Para un momento quisiera saber si me están escuchando, es que ayer tenía interferencias, pero por favor me confirman si estamos escuchando. Sí, profe. ¿Bien? Sí, Sí, yo lo estoy señor. escuchando Señor, muy se bien. está escuchando perfectamente. Gracias. Listo. Entonces continúo. Entonces resulta y pasa que estos avances tecnológicos, como ya lo he dicho, desde la primera, segunda revolución industrial y ahorita pasando por la tercera y cuarta revolución, pues permite que como sociedad hayamos replanteado el tema de la pedagogía y el tema de la psicología. A tal punto desde que, por ejemplo, en los años 70 se haya concebido un modelo de educación más orientado hacia que el estudiante debía tener una información, y de esa información después tenerla o depositarla en unos resultados que son escritos, bueno, una serie de constructos, pero pues la pedagogía ha evolucionado a tal punto que hoy en día de verdad se conciba que debe de existir una pedagogía orientada hacia lo significativo y entender que el estudiante es un ser social que construye conocimiento con el otro, con su sociedad, con su comunidad, y entonces tenga que transformarse la mirada de cómo enseñamos. Por tanto, pues, por ejemplo, las situaciones polémicas que nos plantean en algunos cursos deben de estar un poco más aterrizadas hacia las realidades de los estudiantes. Y también, pues, aparece otro escenario. Hace un año todos conocimos un escenario que, de hecho, se había generado hace algunos siglos, pero pues que no lo teníamos en el escenario, no pensamos que iba a darse, es el tema de los confinamientos. Entonces empieza a aparecer el tema de los confinamientos y cómo la educación debe, a través de diferentes
de recursos tecnológicos, igual aportar a nivel educativo a las personas, a la sociedad. Y pues realmente es que la modalidad permitió pues atender a todas esas necesidades. Les voy a presentar eh, la, el recurso que ya les había compartido, lo voy a compartir en este momento, compartir pantalla, y les voy a mostrar el recurso que teníamos que leer antes de este encuentro, bueno, que les había planteado que leyeran para este encuentro, y resulta y pasa que en este recorrido histórico, que es uno de los momentos de la presentación, pues podemos ver de manera clara, sobre todo aterrizado a Colombia, el tema de la educación a distancia. Si notan, yo ya he planteado algunos escenarios donde en el siglo XIX y en el siglo XX pues, existe un proceso de enseñanza o una atención a unas necesidades que teníamos como sociedad. ¿Cómo se atendieron? Se atendieron desde la correspondencia. Había un recurso tecnológico que era la correspondencia. Entonces, ¿el estudiante qué hacía? Pues generaba sus aprendizajes a través de la correspondencia. Entonces, en su hogar construía los informes, los enviaba por correspondencia, el docente los calificaba, los realimentaba y por correspondencia, pues, le enviaba esos resultados. Y en este ir y venir, el estudiante podía terminar su bachillerato, incluso llegar a unos niveles de formación superiores a los niveles de educación básica y media. También, digamos que con ese avance tecnológico, como lo había expuesto antes, la tecnología pues permite que también tengamos algunos elementos adicionales que permitan atender a esas necesidades sociales o a esos desafíos que teníamos como sociedad. Entonces, en 1830 comienza a aparecer la figura de tutor o orientador, pues utilizando ahora como elemento adicional el tema del teléfono. Y más adelante, en la segunda generación, como la plantea la presentación, tenemos que aparece la radio entre 1894 y 1993, en 1923, el uso de esta tecnología que era la radio, la televisión, por ejemplo, aterrizado a Colombia, ya teníamos lo que es Radio María y Radio Sutatensa, a utilizar estas herramientas para poder hacer procesos de alfabetización. Estos procesos de alfabetización los construían para sobre todo las personas que vivían en esas zonas geográficas muy alejadas, las personas que vivían en zonas rurales. Tal vez sus abuelos lograron tener acceso a este proceso, donde el docente llegaba en su radio, podía atender, enseñaba a través de la radio, orientaba sus procesos y el estudiante desde su hogar pues aprendía sin una mediación digamos, tan cercana con el docente, pero pues se conectaba a través de la radio y podía aprender. Estos son escenarios que realmente permiten ver ese esfuerzo de los docentes por poder aportar a nivel social y unos esfuerzos que también vislumbraban una posibilidad de educación a distancia con mejores tecnologías. Ya teníamos en el siglo XIX pues el aporte de la tecnología del correo, pero pues la evolución de las tecnologías permitían grabar un poco más cercano al docente, a tal punto de que más adelante tengamos los casetes, videocassettes que aportaban a la educación, entonces el estudiante podía llevar el cassette a su hogar, en su dispositivo, y podía ver los recursos ya de manera asincrónica. Cuando hablamos de manera asincrónica, es este momento que estamos viviendo nosotros. Asincrónico es cuando el estudiante ve recursos, ve los correos, que han sido enviados o han sido desarrollados anteriormente. Y en Colombia, sobre todo, existe un momento histórico es entre 1981 y 1982. En el gobierno de Belisario Betancur llega una universidad diferente. ¿Por qué digo diferente? Ya existían unas universidades tanto públicas como privadas que atendían a unas necesidades sociales. Sin embargo, existían otras necesidades y otros desafíos que no estaban siendo atendidos, que son aquellas personas están en un rasgo de población muy particular. ¿Cuál población? Primero, pues quienes ya venían de una zona geográfica apartada. Teníamos otros que vivían en zonas rurales. Entonces tenemos de zonas apartadas, por ejemplo, quienes vienen en el Amazonas, en zonas muy alejadas que no existe el internet, o personas que viven en el campo y de verdad no pueden acercarse a las ciudades para estudiar, que es donde normalmente se encuentran las instituciones de educación superior. También tenemos
otra población muy particular, que es la población que se denomina adulto ocupado. Ese adulto ocupado es, por ejemplo, ustedes, porque realmente tienen ocupaciones laborales y en esa organización laboral pues no pueden ingresar a una universidad presencial, ya que la universidad presencial no le permite esa flexibilización de tiempos para poder estudiar y trabajar a la vez. Por tanto, pues acuden a una modalidad a distancia. Y también existe otras necesidades que son para aquellas, bueno, digo aquellas porque en su mayoría son mujeres, también existen hombres, pero en la mayoría son mujeres, que son a quienes atienden el tema del hogar, atienden a los niños, atienden las necesidades propias del hogar, y pues esto realmente termina siendo una tarea ardua, en algunos escenarios termina ocupando todo un día y pues la persona solo tiene el espacio de la noche para poder estudiar. Entonces aparece este escenario de la educación a distancia en Colombia denominada UNISUR. Bueno, en ese momento se llamó UNISUR, Universidad del Sur. ¿Por qué Universidad del Sur? Porque esta universidad se planteó en el sur de Bogotá, en el sur de la ciudad, donde las personas que de verdad tenían estas necesidades que se han planteado o que tienen esta particularidad, realmente les permitió estudiar a distancia, con una modalidad, digamos que híbrida en ese momento. ¿Por qué híbrida? Porque el estudiante iba una cierta cantidad de días a la universidad y el resto de días desarrollaba sus actividades por medio de algunos recursos tecnológicos del momento que le permitía ir avanzando en la construcción de conocimiento. Poco a poco, conforme iba avanzando la tecnología y los años, pues realmente la modalidad empezó a transformarse más y más, a tal punto de que ya solo el estudiante no iba algunos días, sino solo los sábados. Entonces el estudiante iba todos los sábados a la universidad, tenía unas clases presenciales, y luego en sus hogares, con el uso del internet y algunos recursos que se generaban, pues generaba esa construcción de conocimiento y pues, así llegaba a tener ese título profesional. Pero pues la evolución tecnológica siguió avanzando, como ustedes ven, entre 1998 y el 2001 pues, existe una educación basada netamente en las TIC, entonces empieza a evolucionar esas tecnologías, entonces esto permite que el estudiante pues tenga una apropiación por los recursos y esa modalidad. Pero ya desde el 2004 en adelante ya tenemos una evolución tecnológica de tal manera que desde el 2010, por ejemplo, tengamos programas completamente virtuales. Por ejemplo, quien estudia administración de empresas, contaduría pública o algunas licenciaturas, pues las pueden desarrollar totalmente virtual. Las especializaciones, maestrías, se pueden desarrollar totalmente virtual. Esto permite atender a esas necesidades, incluso algunas necesidades que podríamos denominar también desafíos de la educación a una población que no se había llegado. A que estudiantes en el extranjero y requieren estudiar desde Colombia porque su deseo es volver al país y poder ejercer esa profesión. Y tengo casos de estudiantes que lo han hecho, por ejemplo, estudiantes que viven en Corea del Sur, tuve un caso de un estudiante en la Florida, en Estados Unidos, un estudiante que estaba en España. Entonces, uno ve que esta modalidad de realidad permite aportar a esas personas que tienen esas particularidades. También se atiende a las personas que están hospitalizadas, también hay una atención a ellos, a las personas que tienen alguna discapacidad, porque la modalidad debió en su momento pues transformarse de tal manera que sus recursos pudiera usarlo cualquier persona. Ustedes notan algunos de los recursos que tiene la universidad, por ejemplo, los videos tienen lo que es la traducción a lengua de señas. De las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, pues pueden a través de las señas poder avanzar en sus estudios. Pero entonces también las personas que tienen, por ejemplo, discapacidad visual pueden utilizar recursos como es el JAWS, que es un dispositivo para leer la pantalla y también avanzar sus estudios. Entonces la modalidad también debe tener un diseño universal de tal manera que pueda aportar a esta población. También hay una población que también se atiende desde esa evolución tecnológica, es la población que está recluida. Entonces acá sí se hace como un reencauche de lo que existió en su momento al inicio de la formación a distancia, que es el uso de la correspondencia. ¿Por qué razón? Estas personas que están encarceladas, pues es limitado el acceso a la tecnología, por tanto pues, tienen que desarrollar sus guías o sus actividades a través del material impreso. Entonces se les lleva a los lugares donde se encuentra ese material impreso, el docente va regularmente una vez al mes, le recoge ese material, atiende sus dudas, lo lleva, lo califica y vuelve el siguiente mes
y hace este mismo proceso. Y en ese ir y venir, como pasaba antes, pues el estudiante realmente llega a tener esa posibilidad de tener un título profesional y cuando sale realmente pues aportar a la sociedad, que es como el fin de, o debería ser el fin de las personas que están recluidas, de que es salir y de verdad aportar a la sociedad, no salir y pues continuar en esas mismas dinámicas por las cuales ingresaron. Entonces, si ven, la modalidad de verdad ha aportado muchísimo a todas esas necesidades o desafíos que teníamos a nivel social, a tal punto de que realmente al día de hoy podemos decir que en medio de este confinamiento, en medio de las cuarentenas, de verdad la modalidad, sobre todo la UNAD, porque pues digamos que actualmente existen otras universidades que tienen un modelo similar, como es la Uniminuto, incluso el SENA, tenemos también, bueno, la EXI, bueno, existen otras universidades que pues ya venían hace algunos años apropiando esta modalidad, pero pues que la UNAD lleva ya 40 años en este proceso. Entonces, su experiencia en el uso de las tecnologías, en el uso de las pedagogías y orientaciones hacia los estudiantes, de verdad que no tiene comparación. Y si ustedes notan, en medio de una cuarentena, en medio de un aislamiento, realmente no se tuvo dificultades en estos procesos. Entonces, estar en una excelente universidad que cuenta con una experiencia en este avance tecnológico, en este avance de educación, aportando al país con más de 65 centros a lo largo del país, y pues ustedes son parte de esa gran población. Pero pues no solo tenemos ese escenario, también tenemos que aparte de esos desafíos, aparte de esas atenciones que se han dado, la universidad en este momento tiene un gran desafío tiene la universidad, es un momento histórico en el cual, pues, aunque ya se ha dado un reconocimiento de la pertinencia que tiene como modalidad, hace algunos años, pues, se ha entendido que, de verdad, la modalidad es pertinente, y, pues, sobre todo hace un año, digamos que como sociedad hemos dicho, bueno, sí, esta modalidad, de verdad, el estudiante aprende, porque antes teníamos esos sesgos o esos mitos. De hecho, podemos ver en la presentación, que pena dejé de presentar, eh, ustedes pueden ver en esta presentación, tal vez les pueda ayudar a aportar al tema de la construcción de la relatoría, pueden ver unas ventajas de la modalidad, pero también pueden ver unos mitos que yo puedo decir que son mal infundados, en donde se decía, por ejemplo, que la educación a distancia es mediocre o no se aprende, es totalmente falso, ustedes lo evidencian, de verdad se aprende. Algún otro mito es que es una educación solitaria, deshumanizada, aunque el estudiante llega a presentar algunos momentos de soledad, sin duda nosotros como docentes estamos muy prestos a aportar, estamos muy pendientes de los estudiantes y utilizamos todos los recursos tecnológicos. Algunos de ustedes tal vez se dio cuenta que yo utilicé el WhatsApp para poder contactarlos de manera personal y decirle, ven, ¿qué pasó? No encuentro que haya participado en estos encuentros, por favor participa. Entonces, si notan, hay un proceso de humanización realmente. Dice que la educación presencial es mejor o a la inversa, que la educación virtual es mejor. No, pues los dos tienen sus particularidades y los dos tienen sus ventajas. Dejar sin trabajo a los docentes, pues realmente es un gran desafío educar. De hecho, para ser docente esta modalidad debía haberme capacitado, ver unos diplomados, una especialización y poder pues tener todos los argumentos para poder aportar a los estudiantes. Entonces, existen una serie de mitos que realmente son mal infundados y pues como sociedad los teníamos antes y ahora pues hemos como que cambiado ese chip, hemos empezado a cambiar esa idea de lo que es esa formación mediada por tecnología, porque pues, en su momento nos vimos obligados a utilizarla. Al utilizarla, pues nos dimos cuenta, sí, esta modalidad sí es pertinente. En este caso, yo quisiera saber si a alguno de ustedes les ha llegado a pasar o este tipo de mitos, si alguna persona ha llegado a acercarse a usted y decirle, tal vez, venga, usted se aprende en esa modalidad, ahí sí se aprende, o sea, de verdad usted puede sacar tiempo y estudiar con un computador, así puede. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Quisiera saber si a alguno le ha pasado en este escenario, que pueda contarnos Pues alguna a mí experiencia sí, sobre ello. profe. A mí sí me ha pasado varias veces con mis Yomar, en el caso de estudiantes. Yomar. A mí me ha pasado mucho con mis estudiantes y como les digo, pues no es fácil ser educador y ahorita ser alumno en el sentido de que como tengo los retos de los chicos de las calificaciones, de enviar trabajos, etcétera, etcétera, a veces me han preguntado, profe, ¿y eso es bueno
que uno estudia así a distancia, bueno, uno virtualmente les digo, claro, y se aprende más porque uno se concentra más en la cuestión del trabajo, que muchas veces no entendemos cositas, pero para eso están los tutores y ellos le colaboran a uno. Y me dice un chico, profe, ¿y ellos cómo saben que uno está ahí? Le digo, pues porque uno tiene que enviar unas notas. Es como si uno estuviera presencialmente estudiando, así como ustedes están conmigo ahorita. Más los chicos de 11 tienen ahorita muchas expectativas. Les he vendido la idea de la UNA, que yo sí hago mucha propaganda allá en el colegio con la UNA. Me dicen, ¿pero por qué la UNA? Pues por eso mismo lo que el profe está diciendo, nos dan la oportunidad a mucha gente que queremos salir adelante, que queremos tener otro título. Además de que yo fui psicólogo empírico casi 10 años. Entonces de eso dije, no, yo tengo que tener mi título, yo tengo que tener mi título porque es que un título es lo que lo hace a uno como empoderar en esa materia. Y yo sí lo hice y dije, no, yo tengo que hacerlo y por eso este año mi reto es seguir adelante. Ya inclusive bajé para el segundo periodo, el despendible, porque lo estoy haciendo trimestralmente y como voy a homologar por lo que soy profesional, entonces como que eso me ha ayudado mucho. Pero esto no es para desanimar a los compañeros, sino al contrario, decir a los compañeros, tenemos que con fuerza seguir adelante. Yo llevo más de 20 años que no estudiaba, pero ha sido rico porque eso es una experiencia buena y inolvidable para mi vida. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Yomar, por aportarnos desde esa experiencia. Y miren, todavía tenemos escenarios donde las personas tienen como esas dudas de verdad se aprende a modalidad, como si esta modalidad existiera hace poco, es como si esto fuera nuevo. Y no, es que esta modalidad existe hace muchos años, no es por nada que esta universidad, la UNA, tenga 40 años, sus procesos de formación. Pero pues, digamos que como sociedad pues no lo habíamos tenido tan presente, como que se valora mucho más el tema de la presencialidad, pero pues bueno, digamos que como lo dije en su momento, ambas modalidades pues aportan, pues depende del escenario del estudiante, y por ejemplo, sobre todo los estudiantes, el gol es de la experiencia, de reconocer un poco el territorio que es Soacha, pues uno identificar que realmente los estudiantes que terminan 11, pues terminan llegando a otro escenario de necesidad familiar, que es ir al escenario laboral. Y pues le toca estar entre lo laboral y lo académico, pues a veces se tiene que tener presente solo lo laboral. No conocen este tipo de modalidad que les pueda aportar a ambos escenarios, que pueda trabajar y también pueda estudiar después de su horario laboral. Entonces, esta modalidad aporta a ello. Pero pues, como les dije, existe una gran una gran necesidad, un gran desafío actualmente a la modalidad. ¿Y cuál es ese gran desafío? Es ganar credibilidad a nivel social. Digamos que tenemos que seguir ganando credibilidad. ¿Y cómo se gana credibilidad? Primero, mostrando la pertinencia a nivel social. Les cuento la experiencia desde lo que es Soacha. Soacha, la universidad había llegado hace unos años al territorio y pues por alguna razón pues no tuvo éxito, pero pues desde el 2017, 2018 que llegó la universidad, digamos en estos años, en la actualidad, pues se ha visto como la pertenencia. Al principio iniciaron solo 80 estudiantes, después 170, y a tal punto que hoy ya sean más de 1000 estudiantes en una sede de la Universidad en Soacha. Entonces se ve que la pertinencia que se da en el territorio, pues de verdad aporta a todo ese constructo social y de verdad es muy importante que exista una universidad de este tipo de características en territorios como este. También, digamos que de esa credibilidad que debe ganar, pues también se debe aportar desde lo que ya hace, por ejemplo, Yomar, que es defendiendo la modalidad, mostrándola a las otras personas, indicando, mire, la modalidad sí sirve. A través de esta modalidad usted puede estudiar de esta y esta manera, y de verdad puede llegar a obtener ese título profesional y pues tener una opción de vida un poco diferente. Y también, pues, digamos que dentro de esa credibilidad, pues, aunque también mostramos y defendemos la modalidad, o sea, la invitación también es que ustedes empiecen a defender esta modalidad, así como ya lo hace Yomar, la modalidad, pues, no debe estancarse, debe evolucionar y debe ir poco a poco mejorando sus espacios virtuales, sus espacios de orientación, y pues esto lo hace de la mano con esa evolución tecnológica y esa evolución en el pensamiento de cómo enseñar y cómo aprende el estudiante. Eso es lo que quería aportar en este escenario, quería aportar un poco más a lo que ya han dicho, para que tengan otros elementos, otros insumos para construir esa relatoría.
quisiera saber si hay alguna duda, inquietud, sugerencia o aporte adicional a lo que ya se ha dicho. Al parecer no. Entonces, ¿es claro lo que se ha dicho? Sí, profe, muchas gracias, pues yo sí lo he entendido, sino que no sé si su merced me permite ya retirarme de la clase, que tengo que enviar un trabajo, no sé qué dirá. De hecho, lo que voy a hacer es terminar ya la grabación. Permítame, voy a finalizar la grabación. No sin antes decir, gracias por participar en este encuentro. Gracias quienes van a ver esta grabación y puedan construir la relatoría. Para esto también se grabó este encuentro. Y espero pues puedan tener éxito en el desarrollo de esta actividad de retos y con las demás que se planteen y los demás cursos que ven en este periodo académico. Estaré muy atento a poderlos orientar. Si tienen algunas dudas, pues bueno, yo he sido muy abierto y les he dado mis canales de comunicación, que ha sido WhatsApp, Skype, correo. ¿Listo? Y pues daremos por finalizado primero la grabación